Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Ángela Ochoa. Actualmente me encuentro culminando el noveno trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Procederé a presentarles y exponerles el artículo de investigación realizado en el Diplomado de Neuropsicología, el cual es equivalente a mi trabajo de grado, para optar al título de licenciada en Psicología, el cual se titula Perfil neuropsicológico en individuos consumidores de sustancias psicoactivas. La socialización constará de 4 etapas: introducción, metodología, resultados y discusión. A nivel mundial, las investigaciones acerca de las sustancias psicoactivas han incrementado debido a su consumo, utilización y legalidad. Estas hacen cada vez más presencia en diversos países. En cuanto a los porcentajes de incremento del consumo, entre 2010 y 2019 hubo un aumento del 22% en la población mundial. Asimismo, en cuanto a los individuos de 15 a 64 años, se considera que un 5,5% consumió sustancias psicoactivas al menos una vez. También, el consumo de sustancias psicoactivas genera trastornos neuropsicológicos. Por lo tanto, las investigaciones mundiales demuestran que 35,6 millones de la población consumidora sufrió trastornos de este tipo en algún momento, lo que se convierte en un tema de preocupación, ya que los sistemas de tratamiento son limitados. En Venezuela, su espacio geográfico es vulnerable, ya que mantiene conexión de entradas y salidas con diversos países, lo que facilita el tráfico, manejo y distribución de drogas. Por lo tanto, su consumo y comercio es amplio. En cuanto a las estadísticas de la población consumidora venezolana, que se maneja desde tiempos remotos, se centra en población de 15 a 30 años. Sin embargo, las personas que consumen desde la etapa de la adolescencia mantienen el consumo después de los 30. El objetivo de la investigación realizada es adentrarse en el campo investigativo concerniente a los deterioros y déficits cognitivos y psicológicos que produce el consumo excesivo de sustancias, ya que los individuos que mantienen un consumo prolongado son identificados y caracterizados por un perfil neuropsicológico específico, debido a los daños que presentan. Asimismo, para el apoyo de la investigación, se evaluará a los individuos según los criterios diagnósticos del DSM-5, del trastorno por consumo de sustancias. Tales criterios serán combinados en la utilización de instrumentos de medición que identificarán signos psicológicos y cognitivos para el descubrimiento del perfil. La población mundial está al corriente de los daños que provoca el consumo de sustancias psicoactivas en el funcionamiento normal de los individuos. Sin embargo, no poseen conocimientos de los daños cognitivos. Las sustancias producen alteraciones morfológicas como pérdida de volumen cerebral, reducción de materia gris, muerte neuronal y atrofia cerebral. Considerando estas afecciones, se busca informar a la población de aquellos efectos negativos que produce el consumo de sustancias. Asimismo, concientizarla. Es importante conocer la definición de las sustancias psicoactivas, las cuales, según la OMS, son sustancias que se introducen por cualquier vía de administración, alteran el sistema nervioso central y causan dependencia física y psicológica. Metodología. La investigación en cuestión fue realizada bajo un modelo cualitativo y un diseño descriptivo. Los resultados y datos fueron recogidos mediante el método de observación, entrevista y la aplicación de test neuropsicológicos.
Estuvo compuesta por una población de 10 individuos que se encontraban en consumo activo y en proceso de abstinencia. De los 5 individuos se escogieron 5 para la muestra, los cuales se encontraban en edades de 19 a 25 años. Se destaca que solo uno de los 5 individuos de la muestra se encontraba desde hace un año sin contacto de sustancias. Por otro lado, para el diagnóstico del perfil neuropsicológico, se tomó en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 del trastorno por consumo de sustancias. Los 5 individuos de la muestra debían presentar de entre 2 a 6 criterios para la presencia del trastorno. Tal trastorno se caracteriza por tener 11 criterios diagnósticos. En primer lugar, tenemos el consumo por tiempos prolongados y en grandes cantidades. En segundo lugar, el deseo por dejar de consumir, pero terminan en intentos fallidos. En tercer lugar, gran parte del tiempo lo invierten en conseguir consumir y recuperarse de los efectos. En cuarto lugar, experimentan un deseo intenso de consumo en cualquier momento. Número 5. Consumen recurrentemente y esto los conlleva a incumplir con sus deberes académicos, laborales y domésticos. Número 6. Mantienen el consumo a pesar de problemas sociales e interpersonales. Número 7. Reducen o abandonan actividades u ocupaciones por el consumo. Número 8. Consumen recurrentemente aun y cuando presenta un riesgo físico. Número 9. Consumen de forma continua a pesar de padecer una patología física o psicológica. Número 10. Aumentan las dosis de consumo para obtener los efectos deseados. Y por último, el número 11. Alivian sus síntomas de abstinencia recurriendo al consumo de la sustancia. En cuanto a las fases de la investigación, en primer lugar, se realizó y utilizó los métodos de observación y entrevista. En segundo lugar, se aplicaron los test de evaluación neuropsicológica. Y en tercer lugar, se procedió a corregir y evaluar los datos y resultados recogidos. En los instrumentos de medición se utilizaron 3 pruebas. En primer lugar, el Mini-Mental, el cual nos ayudó a valorar el estado mental de los individuos. Asimismo, se evaluaron el funcionamiento y rendimiento cognitivo. También capacidades de orientación, atención, memoria, cálculo, lenguaje y praxis. Este test requiere de una aplicación de un tiempo de 10 minutos, consta de 30 ítems, se enfoca en cribado y evaluación neuropsicológica, su administración es individual y se dirige a la población de adultos y ancianos. En segundo lugar, se aplicó el test de colores y palabras de Stroop. Con este test evaluamos atención, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, resistencia a la interferencia e inhibición cognitiva. Se aplica en edades de entre 7 y 80 años. Su material a utilizar son 3 láminas de evaluación, cronómetro y su manual de corrección. Su tiempo de aplicación es de 5 minutos y se aplica de manera individual. Por último, aplicamos el test gestáltico visomotor de Bender. Permitió evaluar de manera cualitativa y cuantitativa el funcionamiento cerebral y factores de la personalidad. Asimismo, si existe algún daño orgánico y posibles patologías psicológicas. Para la aplicación de este test se requiere 9 tarjetas de tamaño postal, un tiempo de 15 a 30 minutos. Sus métodos de evaluación son el de HOT y LAX. Su aplicación es individual y la población a la que se dirige es de adolescentes y adultos. Resultados. De acuerdo con los datos recogidos en las entrevistas, se observaron aspectos personales,
familiares, psicológicos y neurológicos que caracterizan a los individuos. Estos son problemas preexistentes como duelos, comportamientos rebeldes y discusiones familiares. Asimismo, recuerdos negativos, etapas escolares no culminadas como el bachillerato y universidad. Asimismo, los individuos consumieron por primera vez por curiosidad. Sin embargo, al pasar el tiempo, lo tomaron como un refugio o escape a los problemas de su entorno. El consumo comenzó en la etapa adolescente, de 13 a 18 años de edad. Las sustancias que consumen los individuos estudiados son cigarros, alcohol, marihuana, creepy, tusi, popper, heroína, cocaína, hongos, benzodiazepinas, ketamina, crack, LSD y éxtasis. En el gráfico número 1 se encuentra el trastorno por consumo de sustancias, que reflejan los criterios que fueron tomados en cuenta de tal trastorno para el descubrimiento del perfil. Un individuo obtuvo 6 criterios del trastorno, 2 individuos obtuvieron 9 criterios del trastorno y 2 individuos obtuvieron 11 criterios, lo que significa que los 5 individuos de la muestra poseen el trastorno por consumo de sustancias en niveles de moderado y grave. En el gráfico número 2 se encuentran los resultados del Mini-Mental, en el que se observaron dificultades en la memoria, atención y cálculo. Sin embargo, solo 3 individuos presentaron dificultades en la praxis constructiva. En cuanto a las puntuaciones, un individuo obtuvo 26 puntos, 2 individuos obtuvieron 27 puntos, un individuo obtuvo 28 puntos y un individuo obtuvo 29 puntos. 4 de los individuos obtuvieron una puntuación normal y solo uno obtuvo una puntuación que significa un posible comienzo de deterioro cognitivo. A pesar de que las puntuaciones se encuentran en un rango relativamente normal, se consideran bajas, ya que los individuos poseen cultura social, escolaridad y desenvolvimiento laboral de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Las deficiencias que presentan se asocian con el consumo. En tercer lugar tenemos el test gestáltico visomotor de Bender, en el que se observó frustración por parte de los individuos en la realización de diversas figuras y tomaron un tiempo de 8 a 10 minutos para culminar la prueba. 4 individuos presentaron introversión, pasividad, hostilidad, dificultad en las relaciones interpersonales, inseguridad y experimentan procesos de tensión. 2 individuos presentaron conductas evitativas, 3 individuos presentaron necesidad de mantener el control, 2 individuos presentaron impotencia, un individuo presentó confusión, desorganización interna y conductas de extroversión. 5 individuos, es decir, todos los individuos de la muestra, presentaron ansiedad, alteraciones orgánico-cerebral, deficiencias del control de impulsos y perturbación emocional. Por último, 3 individuos presentaron riesgo de psiconeurosis. En el gráfico número 4 encontramos los resultados del test de Stroop, en el que no se observaron resultados sustanciales de alteraciones en la atención, memoria de trabajo, resistencia a la interferencia y en la inhibición cognitiva. Por lo tanto, un individuo obtuvo un puntaje de interferencia de 15,51, un individuo obtuvo un puntaje de interferencia de 8,46, uno obtuvo un puntaje de 6,76, otro obtuvo un puntaje de 6,46 y por último uno obtuvo un puntaje de interferencia de 5,77. Se destaca que los 3 individuos que obtuvieron menores puntajes son aquellos
que mantienen un mayor consumo. Sin embargo, se encuentran dentro de lo esperado. Discusión. De acuerdo con los resultados ya presentados, se detectaron criterios, signos, síntomas e indicadores que caracterizan a los individuos con consumo de sustancias psicoactivas prolongadas. A nivel psicológico, se considera que son personas que tienen recuerdos negativos y no positivos a nivel familiar y social. Esto sobre todo por problemas intrafamiliares. Tales situaciones los conllevan a que en su etapa de niñez y adolescencia desarrollen una personalidad retraída, introvertida y pasiva. Con la finalidad de olvidar tales afecciones y problemas, recurren al consumo de sustancias para compensar vacíos emocionales o simplemente evadir recuerdos negativos. Asimismo, señalaron que los hace pensar de manera distinta. También se comprobó que a mayor castigo y mayores represiones es mayor el consumo. Debido a las afecciones psicológicas que han sufrido estos individuos, desarrollan baja autoestima y autoconcepto, impulsividad y hostilidad encubierta. A nivel neurológico, las afecciones también son evidentes y notorias. Producen déficit de memoria, atención y concentración. El proceso del pensamiento es más lento y les cuesta aprender de manera efectiva. Asimismo, retener conocimientos. Les produce desorientación y descoordinación e inestabilidad emocional, ya que al no consumir la sustancia desarrollan ansiedad y depresión. A nivel fisiológico, también son evidentes los daños. Les produce pérdida de peso, bajo rendimiento físico cuando lo requieren, cambio del color de tez y del aspecto facial, sangrado nasal y déficit respiratorio según las sustancias, sobre todo en aquellas que son inhaladas. Y por último, cefaleas. Para finalizar, el perfil neuropsicológico de los individuos consumidores de sustancias psicoactivas está compuesto por los siguientes indicadores: daño o alteración orgánico cerebral, alteración del proceso del pensamiento, ansiedad, depresión y descontrol de emociones, pérdida de atención, memoria y concentración, descoordinación motora y espacial, introversión, retraimiento e impulsividad, indecisión y dificultad en relaciones interpersonales. Por otro lado, los individuos que poseen el perfil neuropsicológico ya descrito y mantienen un consumo de sustancias psicoactivas prolongado presentan el trastorno por consumo de sustancias. Tus vivencias son la base de tu madurez y aprendizaje. Ten la certeza, convicción y confianza de vivir con libertad y plenitud para alcanzar tus sueños y no rendirte jamás. Siempre tendrás apoyo y compañía para reconciliarte, sanar y surgir en lo que desees. Muchas gracias. Queda culminada la socialización y estoy atenta a cualquier interrogante.